Como todas las semanas, es un placer para mí saludarlos. Mi nombre es Ciro Pérez y bienvenidos a un nuevo capítulo de Change TV. Como todas las semanas, para mí es una gran oportunidad no solamente de conocer gente nueva, y todos los oyentes, todas las personas que nos escuchan en redes sociales, en Spotify, en YouTube y en general en plataformas como LinkedIn y Facebook, que nos cuentan sus temas de interés. Nosotros llevamos estos temas a un comité que llamaría yo un comité editorial de Change TV. El tema de hoy va a ser fascinante y no solamente como economista, que me llama mucho la atención lo que vamos a hablar hoy, sino como empresario y también como profesional, porque de una u otra manera cuando empezamos a hablar sobre temas de transición de carrera, primero que todo es un tema tan grande y tan amplio que había que buscar una persona experta en esto, ¿no? No podemos simplemente por leernos un paper o leernos algún documento sugerir o creer que somos expertos en el tema. Como cualquier otra habilidad, pienso yo que la transición de carrera no solo es un método, sino que pienso también es una habilidad para poder entender y como profesional identificar cuándo es el momento de empezar a pensar en una transición de carrera. Pero les voy a contar una anécdota bien interesante y es que desde que empezó la pandemia aumentaron el número de llamadas de personas cercanas, amigos, familiares, personas incluso que habían sido clientes míos y que me pedían de una manera muy personal y muy cercana si podía ayudar a ellos o a alguien cercano a encontrar trabajo. Obviamente, como economista, gran preocupación tengo sobre todo lo que ha traído el COVID y todo esto que viene llamado post-pandemia, y entre ellos es la cantidad de personas afectadas. De hecho, la OCDE manifiesta en su última investigación sobre los riesgos post-pandémicos que más del 60% de los hogares de los países de la OCDE manifiestan haber tenido algún tipo de problemática asociado a su tema laboral en alguno de los miembros de la familia, ya sea porque perdieron el trabajo, porque se les redujo el salario, porque, por ejemplo, como en Argentina, donde solo en el 2020 la inflación superó el 36% y los ingresos evidentemente se reducen. Esa suma, ese cóctel de tantas problemáticas me llevaron a pensar que era definitivamente vital empezar a estudiar sobre temas de, entre otros, transición de carrera. Pero adicionalmente surge una pregunta que me han hecho constantemente durante esta pandemia y es el tema de cómo poder mantener la competitividad laboral. Es decir, independientemente tú seas gerente de tu propia startup, seas miembro de la economía geek, o seas un gran empresario o empleado de una compañía mediana, pequeña, familiar o gigante multilatina, seguramente tu gran preocupación, igual que la mía, es cómo poder seguir siendo competitivo a nivel laboral. Pues fíjense tantas preguntas que me han surgido, así que me tomé el atrevimiento de buscar dentro de mi directorio de colegas y contactos al que posiblemente puede ser mi mejor mentor para ello. Él no solamente es un abogado, ya lo van a conocer, sino que además es una persona que estudiando su carrera, todos sus cambios, desde trabajar en empresas petroleras, empresas farmacéuticas, trabajando en empresas de tipo industrial, siendo consultor, adicionalmente trabajando como consultor asociado y ahora gerente general de una de las compañías que en más de 64 países se puede considerar la compañía más importante en estos temas, Lee Hecht Harrison. Me di la oportunidad de invitarlo, pero ¿saben qué fue lo interesante? La forma como me respondió. Porque creo que Héctor es un ejemplo de lo que necesitamos hoy en día. Una persona que ha comprendido que la mejor forma de devolverle el favor al mundo que le ha ayudado a ser gran profesional es enseñándole. Así que, pues sin más preámbulos, Héctor, qué gusto tenerte hoy en Change TV. Ciro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo contigo y compartiendo con la audiencia que tenemos hoy aquí sobre la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo en transición de carrera y que ya vamos a hablar con un poco más de detalle. Pues qué bueno, teniendo tú un hijo tan joven, porque pues Gabriel tiene apenas 22 años, mi hija Martina 9. La primera pregunta que me surgía en estos días es precisamente la pregunta que me hizo mi hija. Quiero arrancar por ahí esta entrevista y es que mi hija Martina me preguntaba, papá, ¿cómo puedo hacer dinero? Bueno, en mi casa posiblemente se habla mucho de esos temas porque a mí también me encanta como empresario, pues más que hablar solo de dinero, hablar de bienestar. Así que pues me quedé pensando y le decía yo, bueno, tal vez darle un consejo de ser empresaria porque eso es lo que a mí me gusta. No sé si sea el mejor consejo, entre otras cosas porque no todos tenemos la misma ancla de carrera.
Entonces quiero arrancar con Héctor hoy preguntándote, en todo este tiempo que has aprendido de las empresas, grandes empresas, también firmas de consultoría, incluso como consultor, hoy en día, ¿por qué crees que es importante aprender de esto? ¿Por qué es importante aprender de cómo ubicarse en una compañía, cómo ser competitivo profesionalmente, cómo decidir en qué empresa trabajar? Bueno, tantas preguntas que seguramente son tu día a día. Pues arranquemos, cuéntame un poco por qué aprender de esto es importante. Sí, no, la transición de carrera es un proceso que no está limitado a cuando uno pierde un empleo o cuando uno necesita conseguir un empleo diferente. Y voy a entrar con la pregunta que te hizo tu hija. ¿Qué tengo que hacer para conseguir dinero? Yo creo que lo primero para conseguir dinero es entender que los atajos no existen. Eso es algo que a mí me enseñaron siendo muy niño en el colegio y que lo he puesto en práctica a lo largo de toda mi vida. El dinero, cuando uno lo busca como un fin, no va a generar satisfacción de carrera. Cuando es un medio, produce mucha satisfacción y mucho bienestar también. Entonces, empezando por el dinero como una necesidad secundaria y enfocándose en la carrera, creo que la satisfacción de una persona a lo largo de una vida profesional consiste en, haciendo un análisis retrospectivo, entender que hizo lo correcto, aprendió lo correcto, dio lo mejor de sí y entendió que la carrera es un proceso que está creciendo permanentemente, nunca es estático y que implica responsabilidades muy importantes a cargo de uno como trabajador. Me gusta lo que planteas, porque fíjate que vamos a empezar en Kinder, seguramente en la medida que avancemos en la entrevista vamos evolucionando, pero tenemos audiencia de todo tipo, tenemos gente experta en lo que tú haces, pero tenemos gente de pronto como mi hija y tal vez como yo, que somos bastante, y llamémoslo así, novatos en estos temas. Tal vez quisiera arrancar por preguntarte qué significa carrera. Carrera, Ciro, es una progresión de aprendizajes que se van poniendo en práctica en la medida en que uno va creciendo y en la medida en que uno va avanzando en su profesión. Una carrera nunca puede ser estática. Una carrera nunca puede estar sujeta a lo que me diga mi empleador o mi jefe o mi líder sobre qué es lo que tengo que hacer. Una carrera es dinámica, una carrera implica responsabilidades de parte de uno mismo y una carrera es tan exitosa o tan aburrida como uno mismo quiera hacerlo. Yo tengo una situación muy particular y es que yo soy abogado, como tú sabes, pero muy temprano en mi carrera tuve la fantástica oportunidad de encontrar un mundo distinto al del derecho. Y no lo busqué, se presentó por casualidad. Y ahí, en ese momento, siendo yo un estudiante de séptimo semestre de derecho, descubrí que la carrera dependía de lo que yo hiciera con mi propia vida. Descubrí que la carrera no es necesariamente poner en práctica lo que uno aprende en la universidad, que la carrera no es necesariamente llegar a una empresa a aprender procesos y ponerlos en práctica de manera rutinaria. La carrera es lo que uno decida hacer con uno mismo intelectualmente, emocionalmente, y de ahí viene la satisfacción de carrera. Me gusta mucho, ¿sabes? Porque ahora pensando, tú abogado, hoy dedicado al mundo del talento humano, del desarrollo gerencial y muchas otras cosas, yo fui economista y durante mucho tiempo me critiqué a mí mismo porque creí que había perdido la plata, porque nunca apliqué muchas de las cosas que estudié en economía. Después con los años descubrí la vocación, ¿sabes? Y entendí que la economía me había permitido generar esa vocación. Y ahora tú me hablas de carrera y me hablas de que la carrera no termina. Y cuando se habla de transición de carrera, transición sería como ese momento, esos hitos que se presentan en algún momento, ¿qué se entiende por transición de carrera? Bueno, transición de carrera es parte de la responsabilidad que uno como ser humano tiene. Normalmente en el mercado, y esa es una concepción errada, se entiende la transición de carrera como un proceso de outplacement, que yo comienzo cuando pierdo mi empleo o cuando necesito conseguir un nuevo empleo y que culmina cuando logro ese nuevo empleo. Eso, si me permites la analogía, equivale a decir que la novena sinfonía de Beethoven
es el himno de la alegría nada más, olvidando los otros movimientos. La transición de carrera es un proceso que comienza el día en que tú empiezas a trabajar en una organización, o el día en que empiezas un negocio, el día que arrancas tu startup, y a partir de ese momento tú empiezas a aprender cosas. A partir de ese momento tú empiezas a investigar. A partir de ese momento adquieres la obligación de visualizar el futuro y qué se va a requerir en ese futuro para ser exitoso. Ese proceso de transición de carrera empieza en ese momento y no lo hace uno aisladamente, lo hace con una cantidad de apoyos adicionales que son la red de contactos. Esa red de contactos es fundamental en el proceso de transición de carrera, no solamente cuando uno va a cambiar, va a dar un salto abrupto de una compañía a otra o de una actividad a otra, sino a lo largo de una carrera, digamos, suave, con ondulaciones naturales. Esa red de contactos es absolutamente esencial. Es la gente que le ayuda a uno, que se vuelve promotor de uno, es la gente que le da consejos, es la gente que lo para en su sitio cuando uno está cometiendo equivocaciones. Esa red de contactos es fundamental y normalmente lo que hacemos es apelar a la red de contactos cuando necesitamos conseguir puestos. Un candidato nuestro en el LHH nos decía hace unos 3 o 4 años, a propósito de una búsqueda de empleo en que se demoró 15 días, nos decía, es que yo empecé a hacer mi transición de carrera el día que empecé en el empleo que estoy perdiendo. Entonces, la transición, si uno lo mira como un proceso de outplacement, es emocionalmente durísima, es cuestionadora sobre las competencias que uno mismo tiene, pero si uno lo mira como un proceso natural, que va progresando y que es, a pesar de que corre en paralelo con las alternativas que se presentan de empleo, es un proceso natural en la vida, se asume con responsabilidad y se vive tranquilamente. Oye, qué interesante. El primer mito que me ayudaste a romper hoy, dado mi ignorancia en el tema, creía que la transición de carrera era exclusivo para personas que perdían su trabajo. Y hoy me estás abriendo un mar de oportunidades. Me estás diciendo que la transición de carrera pueden ser múltiples momentos en la vida profesional en los cuales por razones diversas podrías evolucionar o posiblemente estás identificando que estás involucionando. Y precisamente te voy a contar dos situaciones. Una de ellas es que utilizo estos espacios de Change TV, como te conté previamente, para recibir mentoría. Definitivamente creo que la mentoría seguramente es una de las herramientas que tú propones para hacer transición de carrera. Y utilizo mucho estos espacios. Y te voy a contar 3 anécdotas. Y tú me dices, Ciro, eso puede ser una transición de carrera. Anécdota número 1, mi papá actualmente lleva más de tal vez 15, 18 años retirado del mundo corporativo, trabajó en una multinacional alemana y ahora está en lo que podríamos llamar en su etapa de pensión. Sin embargo, y esto pues lo he hablado con él públicamente, por lo tanto me encanta contarlo como un ejemplo, siente en estos momentos que necesita ser otra vez productivo y entonces empieza a buscar la manera de ser productivo en el mundo profesional. Él, como yo diría, es un líder senior, necesita transición de carrera. Dime si esto que estoy pensando tiene sentido para ti. Sí, claro. De hecho, uno de los caminos cuando la gente toma programas de transición de carrera es el retiro productivo. Una persona como tu papá y como muchos ejecutivos exitosos en el mundo le tienen pánico, no a la jubilación per se, no al hecho de estar en la casa sentados leyendo libros, porque uno puede tener un ocio productivo, como dice Nuccio Ordine, el autor italiano, sino el pánico real es a no agregar valor. Entonces, Okay. esa necesidad de agregar valor cuando uno ha tenido una trayectoria corporativa larga y exitosa, se vuelve esencial en el retiro. Y seguramente por eso tu papá está buscando alternativas profesionales donde pueda poner en práctica lo que aprendió, enseñárselo a otra persona o a otro grupo de personas, hacer mentoría, dar opiniones, aprovechar su experiencia pasada en pro de un futuro. Y eso pues es una transición perfectamente, no solamente válida, sino muy importante para la salud mental de las personas que enfrentan la jubilación. Me encanta y te pediría ya por el interno para que le pongamos aquí abajito en YouTube o en Spotify recomendaciones de literatura o incluso si a través tuyo podría conseguir una asesoría porque creo que estas cosas muchas veces no se hablan con profesionales como tú
Y cuando muchas veces no se habla con profesionales como tú, sino van a personas ignorantes como yo, no sabemos qué decir, no sabemos. Pero me ha encantado lo que dijiste. Mira, yo creo que esto puede, en pocas palabras, cambiar mucho el rumbo de mi familia y particularmente de mi papá. Eso es preguntarse cómo generar valor. Y voy a irme con esa inquietud para esta noche con él. Siguiente anécdota. Y tú me dices, sí, sí, esto puede ser cierto o no. Alguna vez hablando con una gran colega que tú conoces, que fue vicepresidenta de gestión humana en Avianca, me decía que un CEO de una empresa que factura, pongámosle, 10 millones de dólares y que es muy exitoso, no necesariamente va a ser exitoso siendo un CEO de una empresa que facture 100 millones de dólares. ¿Eso es correcto? ¿Eso es válido? ¿Crees tú que... ¿Cómo podría yo, y te lo cuento acá entre nos, que no salga entre nosotros y las redes sociales, es una preocupación que tengo, no con esos números tan maravillosos que te acabo de decir, pero sí es una preocupación como CEO de Change America. ¿Será que, como en alguna época pensé, será que yo llegué ya a un nivel de estancamiento, llevé ya la empresa a su máximo potencial? Ayúdame a entender eso, por favor. Ciro, yo no creo que que el potencial de las personas esté ligado a una cifra de ventas. Y en ese sentido discrepo de nuestra colega. Creo que la capacidad que tiene un líder de producir resultados lo puede producir no solamente en magnitud, sino también en distintos tipos de empresas. Uno ve personas que son muy exitosas en una compañía manufacturera y después hacen una transición de carrera a una compañía de servicios y son muy exitosos y luego hacen transición a una startup y siguen siendo muy exitosos. Y en el mundo hay muchísimos ejemplos sobre eso. Eh, la capacidad de la gente no tiene límites. Entonces, si tú eres un líder que tiene la habilidad para hacer rentable, exitoso y sostenible un negocio de 10 millones de dólares, yo no entendería cómo esa capacidad no te permitiría hacer lo mismo con otro negocio y llevarlo a 20, 30, 50 o 100, que es la cifra que tú propones. Creo que todo Y, está en nuestra cabeza y hay un poco de paradigmas también ahí, ¿no? En nuestro medio, si tú eres el CEO de una compañía mediana o de una pyme, seguramente no te van a ofrecer la posibilidad de ser el CEO de una gran compañía multinacional. Pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad para hacerlo. oye, me encanta que me invites a esa reflexión porque honestamente yo llevo 23 años haciendo empresa y creo que de las cosas más gratificantes que tengo es que hayamos logrado pasar los primeros 2 años de vida, porque más del 80% de las startups no pasan los primeros 2 años, pero mantener una empresa es una cosa muy, muy desafiante y hoy tengo muchas intenciones positivas de hacer crecer económicamente para generar mucho más bienestar en no solo en los colaboradores, en los inversionistas, en fin. Sin embargo, me he preguntado mucho si realmente yo soy un high performer de 1 millón de dólares o soy un high potential de 100 millones de dólares. Y me das una respuesta para pensar. Así que te quisiera pedir un complemento a tu comentario y es, si me pudieras recomendar tres habilidades para yo poder pasar mi empresa al siguiente nivel, ¿cuáles serían tus top tres? Mis top 3 que se han afianzado con la pandemia y de hecho hemos estructurado toda una práctica en torno a eso, es que un líder que quiera ser exitoso en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo como nos lo plantea el mundo VICA, y que además es absolutamente impredecible. Nosotros no sabemos qué va a pasar con la variante Delta del COVID, no sabemos si el trabajo remoto se va a quedar, si vamos a poder entrar a trabajar híbrido, etcétera. Eso me pone en la cabeza tres habilidades que debe tener un líder exitoso. La primera es la adaptabilidad, tener la capacidad de adaptarse a ese entorno difícil y retador que nos está planteando el mundo. La segunda es la capacidad de ejecución, el desempeño en un entorno donde uno no tiene respuestas para todas las preguntas, en un entorno donde hacer una planeación estratégica a 5 años es básicamente perder el tiempo porque no sabemos qué va a pasar en 6 meses. Y la tercera capacidad es la de transformar a la organización en simultánea con las otras dos. Es decir, adaptarse a un complejo que está cambiando, producir resultados en ese entorno complejo y transformar a la organización para que
se adapte también a su vez a un mundo que está evolucionando a una velocidad impresionante. Todo el mundo estaba hablando de la revolución, de la cuarta revolución industrial desde el año 2011, y resulta que en 3 meses las personas que no estaban preparadas para llegar de alguna manera a la virtualidad se quedaron colgadas. Y eso nos lo enseñó la pandemia, de un día para otro. El 6 de marzo, cuando apareció el primer caso en Colombia, al 20 de abril, las compañías estaban en un entorno virtual. Y las que no pudieron adaptarse, simplemente tuvieron que tomar decisiones muy tristes, muy dramáticas y muy radicales. Entonces, esas tres son como mi top 3 de los requerimientos para un líder del siglo XXI exitoso. Mira que me hiciste acordar una investigación, de hecho es un libro que escribió precisamente Accenture, la gran multinacional de consultoría, que se llama Pivoteando el Futuro. Y ese libro es la historia de cómo Accenture en el año 2013 pivotea al futuro y dice, el ejecutivo moderno tiene que mezclar, tiene que ser capaz de ejecutar el core business, ¿cierto? Y al mismo tiempo estar invirtiendo en nuevos campos de juego y lograr conectar esos dos mundos, esa hibridación, ese, como lo dicen en la organización Corona, ¿no? Ese ambidiestrismo que ellos hablan, no es fácil, Héctor, y te digo que ahí empieza entonces a hablarse de upskilling, reskilling, todos estos conceptos de pronto que se han cogido mucha fuerza. Quisiera entonces hilar la entrevista preguntándote, ¿has estudiado sobre esos temas de reskilling, de upskilling? Cuéntame un poquito qué sabes sobre eso y qué recomendaciones nos darías a todos los que queremos aprender. Sí, Ciro, esos dos conceptos son parte de la transición de carrera. Y creo que tienen mucho que ver con el doble clic de estos tres grandes elementos que te menciono de adaptación, desempeño y transformación. Porque en macro suenan muy bien, pero ¿qué necesita un líder para adaptarse, para desempeñarse y para transformar? Entonces, ese doble clic implica habilidades duras de conocimiento, de tecnología, de business acumen, que es como se llama en inglés, pero además requiere del desarrollo de habilidades blandas. La resiliencia entra ahí a jugar, la capacidad de escucha, la humildad para reconocer que uno no tiene las respuestas a todo. Toda esa cantidad de cosas tienen que ver con un upskilling y con un reskilling del que ha hablado mucho el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial publica documentos con cierta periodicidad sobre lo que ellos llaman el futuro del trabajo. Y hay uno reciente que me llama particularmente la atención, que se refiere a las 10 habilidades que requiere una persona para ser exitosa en el mundo del trabajo en el 2025. Y uno mira esa lista de 10 habilidades y no hay ninguna de las que enseñan en la universidad. Ahí no aparece por ninguna parte saber Excel, no aparece por ninguna parte saber inglés, no aparece por ninguna parte entender qué es una moneda, una criptomoneda, pero sí aparecen cosas como el multitasking intelectual, aparecen cosas como la capacidad de escucha, aparecen cosas como la capacidad de influir sobre los demás sin necesidad de tener jerarquía, aparecen cosas como la resiliencia, entonces, como la comunicación. Entonces, todas esas son habilidades que en el pasado eran consideradas innecesarias. Chévere tenerlas, sí, claro. Muy bueno tener un líder que se comunique muy bien y que le llegue de manera muy cercana a la gente. Hoy en día son indispensables. Entonces, ese reskilling y ese upskilling, primero es una responsabilidad, volviendo a lo que conversábamos al inicio, porque la transición de carrera y el éxito de carrera es 70% responsabilidad del individuo. Entonces, si uno no se prepara y no está permanentemente investigando y actualizándose y adquiriendo esas competencias nuevas que le van a garantizar por lo menos mantenerse vigente, evitar la súper temida obsolescencia, son cosas que tenemos que empezar a pensar y que empezar a tomar acción sobre. Que me hiciste acordar una investigación que seguramente es parte de tu día a día y es la famosa pregunta que no han podido responder de manera unánime y es ¿cuántas horas se dedica un ser humano
envolverse o poder tener una reconversión, en este caso laboral. Hay respuestas desde 10.000 horas, que es la famosa investigación esta, que después se publica en un libro, hasta 480 horas, hasta 21 semanas. ¿Tu opinión al respecto? Ciro, la verdad, yo nunca me he puesto a pensar en términos numéricos de cuánto tiempo se requiere para hacer una transición de carrera. Yo lo veo más bien en términos de hábitos. Se dice que un ser humano se demora 20 días en adquirir un hábito. Entonces, si uno empieza a adquirir ciertos hábitos que construyen para la carrera, como la actualización, la investigación, el mirar un poco más allá del campo de acción propio y enterarse de, de cómo el trabajo de uno afecta el de los vecinos, el de los colegas, ese tipo de hábitos lo preparan a uno de mejor manera para una transición de carrera sin necesidad de estar contando las horas. Un ejemplo sencillo: si tú tienes la costumbre de leer Harvard Business Review, como sé que lo tienes, tú encuentras ahí una serie de elementos que te van a ayudar a hacer una transición de carrera mucho más rápida o de adquirir competencias adicionales mucho más rápidamente, porque ya tienes el hábito. Distinto de la persona que dice, bueno, entonces yo voy a empezar a pensar en mi carrera futura y para eso voy a ver si empiezo a leer el Harvard Business Review. Esa persona se va a demorar mucho más, primero porque no tiene el hábito, y segundo porque en el entorno en que vivimos es absolutamente natural que tú le dediques tu tiempo de manera prioritaria a las actividades que necesitas hacer hoy, de manera urgente, de manera importante, y no tanto a lo que puede esperar hacia el futuro. Entonces, en el cajón, en el fondo del cajón siempre está el desarrollo propio, y siempre encima del cajón está el desempeño inmediato. Y hay que hacer un balance. Mira que escuchándote, la verdad que he aprendido montones, Héctor, porque independientemente de algunos de los temas que tú eres experto, los trato de estudiar. Me gustó mucho la respuesta que dijiste. El problema no es cuántas horas, sino cómo son tus hábitos. Me cambiaste el paradigma, porque entre otras cosas, ahora poniéndome a pensar, creo que a veces pensamos mucho en lo que queremos ser, pero no en cómo hacerlo. Y nos quedamos como con esa intención, ¿no? Decía un jefe mío hace muchos años que los latinos somos muy buenos en la iniciativa, pero pésimos en la acabativa. Y me hiciste acordar. Te voy a decir tres temas y a preguntas rápidas, respuestas cortas. Primera, leí que había una frase que de hecho la puse en mis redes sociales y generó una polémica fascinante, y es: ¿qué es peor? ¿Entrenar a una persona y que se vaya, o no entrenarla y que se quede? Me voy con la segunda, Ciro. No entrenarla y que se quede. Ahora, porque me gusta mucho que lo digas, porque entre otras cosas parecen de esas respuestas fáciles, pero me puso a pensar mucho, y como empresario, obviamente, leía yo que Amazon está invirtiendo aproximadamente durante los próximos 5 años $700 millones en sus programas de reskilling y para lograr que la gente tenga esa reconversión. Y yo decía, yo no puedo dejar, nosotros tenemos en Change Américas más o menos 65 personas, y decía, yo no puedo dejar que este equipo se vaya perdiendo competitividad laboral. Hay que ayudar a que la gente mejore sus competencias, pero me ocupa mucho que terminada la clase se metan a LinkedIn a buscar trabajo. No sé, es como a veces ese angelito y ese diablito todo el tiempo hablándonos. ¿Tu opinión al respecto? Si uno piensa en términos de comodidad, es mucho mejor que se queden. Pero si uno piensa en términos de sostenibilidad de la organización en la que uno está trabajando, es mucho mejor tener gente inquieta, que esté aprendiendo cosas, que sea atractiva para la competencia. Eso pues es difícil aceptarlo, y es difícil tener que asumir el rol de mentor permanente cada vez que se va alguien, formar a su sucesor y crear esa dinámica que aparentemente no es tan productiva en la compañía, porque a uno le gusta que la gente llegue y sea productiva de una vez. Pero resulta que esa dinámica de formar gente también forma cultura, forma hábitos, y es lo que hace que una compañía sea innovadora. Cuando tú tienes un grupo de personas que no se capacitan, porque tampoco es responsabilidad de la organización al 100%, esa historia de que es que yo no he progresado porque no me capacitan, eso es falta de iniciativa, la verdad.
Entonces, cuando la gente tiene el interés en desarrollarse, en crecer y la compañía patrocina ese desarrollo de las personas, tú tienes casi que automáticamente una cultura innovadora, donde la gente siempre está aprendiendo cosas, siempre está aportando de manera diferente, a diferencia de las compañías que se quedan en la máquina de escribir. Esas son compañías que corren el riesgo de obsolescencia mucho más fácilmente. Me gusta. Te quiero confesar que quería hacerte esa pregunta desde que te conocí, porque yo decía, si alguien pues, todos los días habla de transición de carrera, outplacement, headhunting, desarrollo de high potentials, CEOs, todo esto, pues eres tú. Y pues para eso es que estás invitado, entre otras cosas, a Change TV para romper mitos o crear realidades diferentes. Siguiente pregunta. Yo te dije que tenía muchas, ya vamos cerrando, pero voy a tratar de sacar el mejor provecho de nuestro invitado. Mm, Se dice que realmente puede llegar a costar hasta 6 veces más contratar a una nueva persona que desarrollarla. O sea, tener una persona adentro, hacer un semillero, desarrollarla versus contratarla. ¿Crees tú en esos datos que se plantean? No sé si sean 6, 7 veces, pero ¿tiene sentido con lo que tú ves en la realidad? Tienen sentido, tienen sentido y de hecho en LHH el año antepasado, antes de la pandemia, recibimos un estudio de HR.com que se refería específicamente a eso, como forma de fomentar el upskilling y el reskilling del que hablábamos hace un rato. Una persona que se desarrolla dentro de la organización, que crece dentro de la organización, ya conoce la cultura, ya conoce las dinámicas y por lo tanto puede implementar con mucha más velocidad ese aprendizaje a sus actividades cotidianas en la compañía. Segundo, una persona que recibe esa posibilidad de desarrollarse, se fideliza mucho más fácil con la organización y por lo tanto es más productiva. Y uso el verbo fidelizar y no el verbo retener, que suena forzado. Eh, y tercero, pues cuando la persona no la retienes o no la fidelizas y se va y tú tienes que buscar un reemplazo, la curva de aprendizaje toma tiempo. Y ese tiempo es dinero. Y ese tiempo, esa dinámica de aprendizaje implica errores de buena fe. Esa dinámica de aprendizaje implica que la persona no se las sepa todas desde el principio y por lo tanto no sea lo suficientemente efectiva como lo es quien ya lleva un tiempo en la organización y se siente feliz porque se está desarrollando. Entonces, pues monetizarlo, creo que hay muchas alternativas y muchas posibilidades de hacerlo, pero sí tengo la convicción personal que hacer reskilling es más económico y más productivo para las compañías que pagar indemnizaciones, pagar paquetes de terminación y contratar gente nueva. Y papi, lo anoté. Créeme que lo llevaré a la junta directiva. Solo una pregunta aquí adicional para cerrar ese tema. Pedirle a un trabajador que hagamos entre los dos vaca, como decimos en América Latina o en Colombia, o sea, usted pone una plata, yo pongo otra, o yo la pongo, pero usted firma pagaré conmigo, eso para reskilling, ¿eso suena obsoleto o sigue siendo válido? Yo creo que sigue siendo válido en la medida en que la persona no sienta que está siendo forzada a quedarse. Si uno utiliza ese mecanismo de la vaca o de yo se lo pago y usted se queda trabajando conmigo durante X tiempo si no se lo cobro, funciona bien cuando la persona no siente que tiene una deuda económica, sino una deuda de gratitud y una deuda con un empleador que lo está apoyando a crecer como persona. Entonces, no lo descarto como política, pero hay que ser muy cuidadosos en cuál es el propósito de tener esa política. Lo tendré en cuenta en mi próximo comité de talento y cultura en Change America. Héctor, para ir cerrando, ¿cuál ha sido el libro que más has regalado o más has recomendado en procesos de transición de carrera? ¿O qué autor recomiendas para los que queremos empezar a estudiar estos temas? Ciro, hay muchísimos libros, pero hay uno que recomiendo mucho, a pesar de que no está estrictamente ligado con el tema de transición de carrera interpretado como el cambio de un puesto a otro, sino con el desarrollo de las habilidades de liderazgo, entendiendo el liderazgo como una responsabilidad. Se llama El contrato de liderazgo,
de un autor, Vince Molinaro, que le enseña a uno que el liderazgo no es algo que llega con una jerarquía, con un nombramiento, con una promoción, sino que es el resultado de una convicción íntima que implica responsabilidades, que implica trabajo duro y que implica un nivel de relacionamiento superior. Ese libro es valiosísimo si uno quiere llegar a posiciones de liderazgo y entender realmente qué es lo que debe hacer un líder para ser exitoso. Un líder exitoso no da Excelente. órdenes, un líder exitoso no apela a la coerción ni apela a las amenazas. Un líder exitoso es una persona que aumenta su impacto y su influencia con las personas, haciéndolas sentir parte de un equipo que está creciendo y que está desarrollando. Entonces, es un libro sencillo, fácil de leer, muy práctico, y hay otro que en estas épocas nos viene muy bien a las organizaciones, que se llama Las 4 etapas de la seguridad psicológica. Es un libro de un autor norteamericano que se llama Tim Clark, que ha estado toda su vida dedicado a la ciencia social al servicio de las organizaciones. Él es un científico de Oxford eh, y siempre ha estado vinculado con temas de liderazgo, con temas de desarrollo, y ahora que ha abordado el tema de la seguridad psicológica, entiende uno cómo es que una organización necesita crear un entorno seguro para que las personas se sientan incluidas, aprendan, contribuyan y desafíen el status quo si uno quiere tener una organización innovadora y exitosa. Entonces, Me esos son encanta los dos que recomendaría. Me encanta lo que acabas de decir. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en Change TV a un mexicano que hace parte de la plataforma FOCAP, y esa plataforma trabaja precisamente el manejo del error y todo esto que muchas empresas hoy necesitan trabajar. Y él hablaba de seguridad psicológica, que anoté, revisé en tu LinkedIn y vi que te certificaste en esa herramienta o en ese método, así que por el interno también te voy a pedir que me des un poquito más de consejos porque suena como mínimo fascinante estudiar el tema de seguridad psicológica en el mundo profesional de hoy. Quiero ir cerrando con unas preguntas difíciles, pero vamos a ver cómo le va a Héctor con estas preguntas. Si esta entrevista hubiera sido, bueno, no sé si la entrevista, pero si esta auto-coaching, auto-mentoring contigo mismo, que hoy eres experto en estos temas, hace 15 o 20 años, ¿qué hubieras hecho distinto en tu transición de carrera? Ser menos impulsivo, Ciro. Haber planeado un poco más a dónde quería llegar. Te hago una confesión. Cuando yo salí de una compañía petrolera que fue adquirida por otra mucho más grande, sentí que se me venía el mundo encima. Esto fue unos pocos meses antes de que naciera Gabriel. Entonces, pues yo sentía la responsabilidad de cualquier papá en proceso de tener un niño que estuviera cómodo, que estuviera tranquilo, que no fuera a sufrir los avatares del desempleo. Y resulta que me sentí muy poco preparado para asumir eso. Si yo hubiera tenido la capacidad de planear más, o de prever más, o de imaginar un poco más el futuro, quizás lo habría aceptado con mayor tranquilidad, con mayor naturalidad, y no con la angustia con la que tuve que abordar ese proceso. Y te confieso también que el empleo que acepté en una compañía farmacéutica lo hice un poco como escampadero, viendo a ver qué iba a hacer yo, porque yo pensaba que mi mundo era la industria del petróleo. Y resulta que ese escampadero se volvió una de las mejores experiencias de mi vida cuando me fui a vivir a Brasil en un entorno totalmente distinto, con unas responsabilidades totalmente distintas y con un alcance de mi cargo totalmente distinto también. Entonces, esa planeación me hizo falta, aunque las cosas me salieron bien afortunadamente. Te felicito además porque te confieso que yo duré también 44 años, por ejemplo, para descubrir la ley del interés compuesto, y toda mi vida me pregunté cómo podía generar ingresos pasivos, y solo hasta esta edad que tengo hoy
entendí la ley del interés compuesto. Si lo hubiera conocido hace 20 años, seguramente te estaba dando esta conferencia, no sé, desde Islas Fiji, alguna cosa así rara, pero tuve que pasar 44 años. Ahora, lo Y no me importante es que habrías ya hecho la conozco. pregunta de los 100 millones de dólares. Sí, te hubiera dicho, Estarías ahí. oye, ahí te hubiera preguntado, un CEO que quiere facturar $1.000 millones, pero bueno, la vida se encargó de que no pudiera hacer esa pregunta, pero no se sabe en 15 o 20 años. Mira, Warren Buffett, después de sus 63 años, creó más del 95% de su fortuna, así que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Héctor, para cerrar, dos preguntas. Y me surge ¿qué va a pasar en el futuro de las transiciones de carrera? ¿Cómo te imaginas el 2030 hablando de estos temas? ¿Cuáles van a ser las nuevas tendencias? ¿Qué va a ocurrir de nuevo con estos temas? Yo creo que las carreras de las personas van a depender mucho más del individuo que de las ofertas de las organizaciones. Si uno mira la evolución del mundo del trabajo, cuando tu papá era un ejecutivo exitoso, él entró a trabajar a una compañía europea muy importante con el objetivo de pensionarse ahí. La gente entraba a una organización para crecer en la organización, ser promovido, asumir posiciones cada vez más importantes en la pirámide organizacional y jubilarse siendo una persona exitosa. Eso con las generaciones ha cambiado. Y uno ve millennials que después de 2 años de estar trabajando deciden ir a tomarse un año sabático. Entonces, para una persona de generación X o para una persona, un baby boomer, eso es inconcebible. Y resulta que es absolutamente entendible si uno lo mira desde la perspectiva de la carrera como responsabilidad propia y no como una delegación a una organización o a una compañía que le va a uno a proveer su éxito o su satisfacción futura. Luego, moviéndose en esa dirección, las carreras de las personas van a estar orientadas hacia lo que uno mismo decida hacer con su carrera. Y ahí entran los conceptos de upskilling, entra el concepto de reskilling, entra el concepto de economía gig, donde yo no estoy atado a ningún empleador, sino presto mis servicios en lo que me gusta, en el tiempo que tengo disponible y para las organizaciones que me gustan. Si hay una compañía que no me llama la atención porque su propósito no se identifica con mis valores, simplemente la descarto, que era impensable en las épocas del trabajo rígido, formal, regido por el Código Sustantivo de Trabajo, que tiene poco más de 70 años. Así es. Entonces creo que esa personalización, esa individualización va a ser como la espina dorsal de las carreras de las personas en el futuro. Te invito a que veas el anterior capítulo de Change TV de los 18 nuevos roles que va a tener el área de gestión humana, y uno de ellos es planeación de carrera personalizada. Y me conectó mucho lo que acabas de decir con esa investigación que tuve la oportunidad digamos, comentar en ese capítulo. Héctor, en la intimidad de tu casa, en una conversación con Gabriel, tu hijo, ¿cuál sería el consejo que más te gustaría dar, o que le has dado, o que le darías a toda la juventud que nos está viendo y que está representada en tu hijo Gabriel en términos de transición de carrera? Ciro, el consejo que siempre le doy a Gabriel y que ya lo mencioné al principio de esta charla es que los atajos no existen. Si uno quiere ser exitoso, necesita trabajar duro, necesita prepararse, necesita tener claridad sobre a dónde quiere llegar. Y para eso no hay posibilidades de tomar caminos distintos del esfuerzo, del trabajo y de la dedicación. Las personas que creen que comprando balotos se les va a resolver la vida, van a tener muchas decepciones. Entonces, mi recomendación o mi consejo para Gabriel, para todos los jóvenes y en general para todas las personas, es que los atajos no existen. Me encanta. Y la última pregunta, y con esto cerramos, ¿qué le dirías a todas las miles de personas que han perdido su trabajo en esta pandemia y que por las razones a hoy no han logrado volverse a ubicar laboralmente, o que han perdido su emprendimiento,
o no han logrado ser exitosos en esa idea de ese sueño. ¿Qué le dirías a toda esa gente que de pronto pierde un poquito la esperanza el día de hoy? Tú has utilizado la palabra que pensaba utilizar, que no pierdan la esperanza. Eh, Estamos viviendo en un entorno difícil. Estamos viviendo situaciones en las que las ofertas de empleo no necesariamente están a la orden del día como sucedía hace algún tiempo, pero eso no quiere decir que no haya espacio para las personas talentosas, para las personas juiciosas y para las personas dedicadas. Es cuestión de tiempo, es cuestión de ganar visibilidad. Vuelvo al tema de la red de contactos. Si uno es visible en el mercado, tiene muchas más posibilidades de conseguir alternativas que si uno se sienta a hacer una hoja de vida espectacular y a ver miles de videos sobre cómo atender una entrevista. Creo que la propositividad en ese sentido es fundamental, con un componente de confianza, autoconfianza, esperanza y convicción de que uno no es malo, que no perdió el empleo por ser incompetente, que no perdió el empleo por ser fracasado, que es un poco la primera sensación que llega en esas situaciones, sino por entornos que son usualmente ajenos a la voluntad del individuo. El que no funciona, normalmente lo despiden con justa causa. El que pierde el empleo en unas circunstancias difíciles, tristes, complejas como las que estamos viviendo, es simplemente una víctima de un entorno que no controla y de esa manera debe asumirlo. Entonces, muchas gracias en nombre de tantas personas que necesitamos mejorar nuestra competitividad laboral. Si alguien quiere contactarte, conectarte, porque además creo que es una cuestión de método, ¿qué le ibas a decir? Creo que también esto es una habilidad. Volverse a emplear, no me malentiendan que solamente buscar trabajo, es realmente volver a generar valor, que tú lo dijiste. Si alguien quiere contactarte, Héctor, ¿cómo te puede contactar? Porque seguramente mucha gente va a decir, wow, quiero tener una mentoría como tuve yo el placer el día de hoy. La manera más fácil, Ciro, es en mi perfil de LinkedIn, Héctor Francisco Torres, o www.lhh.com.co. Excelente, excelente. Y con tu deferencia y tu capacidad, sé que puedes atender y apoyar a mucha gente. ¿Cómo la pasaste en la sesión de hoy? ¿Qué te gustó? Las conversaciones contigo siempre son muy enriquecedoras, muy retadoras intelectualmente, pero muy, muy agradables. Ciro, te agradezco mucho la invitación, la oportunidad de conversar sobre estos temas apasionantes y ojalá la oportunidad de agregarle valor a las personas que nos están oyendo. Cuando uno tiene una carrera que ya no se cuenta en años sino en décadas, creo que la responsabilidad es mucho mayor de dejar una impronta, de dejar un legado, de permitirle a las personas que aprovechen de alguna manera las cosas buenas, regulares o malas por las que uno ha pasado. Confieso que el mantra mío de las últimas semanas es el siguiente. La vocación de un buen profesor siempre será ayudarle a encontrar la vocación a sus alumnos. Así que creo que estás haciendo ese papel de un buen profesor y mentor. Héctor, cuídate mucho, hasta la próxima. Espero Muchas volver a gracias, verte pronto. Chao, chao. Chao.